Información clave. De la mañana con 35 minutos. Estamos atentos a lo que ha pasado durante esta mañana, desde las 10 de la mañana, ahí en el Palacio de la Paz, en Holanda, en los tribunales de La Haya, donde se está leyendo el fallo, se está haciendo un resumen del fallo en esta demanda de Bolivia, que lo que busca, recordemos, es obligar a Chile a que se sienta a negociar por una salida soberana al mar. Ya van unos 35 minutos de exposición del presidente de la Corte de origen somalí, que ha hecho varios puntos relevantes que vamos a revisar. Por ejemplo, dijo que la obligación de negociar no implica obligación de llegar a un acuerdo. Lo comentamos acá con Pepe Out. Esto da algún atisbo de que se va a fallar porque Chile tenga que negociar con Bolivia, pero esto no implica la obligación de que haya un resultado de esa negociación. También habrá que ver cómo se establece esta negociación, si se da algún plazo o alguna fórmula para poder negociar. También ha dicho el presidente de la Corte de La Haya: Bolivia no solicita a la Corte que declare que tiene un derecho soberano al mar, lo que solicita es que Chile está obligado a negociar, como lo habíamos dicho. ¿Alguna otra declaración que ha dicho el presidente de la Corte? El intercambio de notas no puede ser considerado como un acuerdo internacional, que es parte también de la estrategia, de los argumentos de Bolivia en esta demanda. Vamos a escuchar lo que está pasando en este momento. Vamos a seguir comentando lo que pasa en La Haya con esta declaración, este resumen que se está haciendo del fallo de la Corte de La Haya. La afirmación de Bolivia, según la cual la obligación resulta de dos comunicados emitidos por ambos países en noviembre de 1986 como parte de lo que se llamó el nuevo enfoque. En este sentido, Bolivia aduce que, aunque los comunicados fueron redactados con términos distintos, no cabe la menor duda de que ambos plasmaban la existencia de un acuerdo para iniciar negociaciones oficiales sobre cuestiones de fondo y que, entre ellas, en ojos de Bolivia, estaban relacionadas a la Declaración Conjunta de Charaña de 1975. Por su parte, la demandada Chile afirma que los comunicados de noviembre de 1986 no plasman ningún acuerdo entre las partes ni tampoco demuestran la menor intención entre las partes de vincularse. La Corte recuerda que en el caso llamado Plataforma Continental del Mar Egeo, observó la Corte que no existe ninguna regla en el derecho internacional que prohíba la publicación de un comunicado conjunto y que esto forme un acuerdo internacional. Y que la cuestión de saber si un comunicado constituye un acuerdo depende de la naturaleza del acto o de la transacción a la que da lugar el comunicado. La Corte nota que los dos comunicados son instrumentos distintos y que la redacción que se emplea en ellos es distinta y que, además, ni uno ni otro de estos documentos incluye una referencia al acceso soberano de Bolivia al mar. Y en cualquier caso, la Corte no encuentra ninguno de los dos comunicados a los que se refiere, ni tampoco en la conducta de las partes, la menor indicación de que Chile haya aceptado una obligación de negociar sobre la cuestión del acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. La Corte luego analiza la declaración conjunta del 22 de febrero del año 2000, publicada por los ministros de Asuntos Exteriores de los dos países, que también es conocida como la Declaración de Algarve. En este respecto, Bolivia recuerda que en esta declaración conjunta las partes acordaron un programa de trabajo que se formalizaría en una fase ulterior de
el diálogo y que incluiría, sin excepción, la cuestión esencial en la relación bilateral entre los dos países. Esta declaración conjunta fue seguida por un comunicado conjunto por los presidentes de los dos países, donde los presidentes confirmaron que estaban dispuestos a iniciar un diálogo sin exclusión. En la percepción de Bolivia, la declaración de Algarve es la expresión de un acuerdo entre las partes, mientras que Chile aduce que la declaración de Algarve no deja pensar que las partes hubieran acordado de negociar. Según Chile, esta declaración tampoco hace referencia a una obligación previa de negociar ni a otorgar un acceso soberano al mar. La Corte no identifica en la declaración de Algarve ningún acuerdo que le imponga a Chile la obligación de negociar el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. La declaración de Algarve, al igual que el comunicado conjunto del 1 de septiembre del año 2000, no hace más que indicar que las partes están dispuestas a iniciar un diálogo sin excepción para elaborar un programa de trabajo cuyo contenido quedaba por definir con miras a generar un clima de confianza entre las partes. Además de la anterior, ni la declaración de Algarve ni las declaraciones ulteriores contienen la menor referencia al tema del acceso soberano de Bolivia al mar. La Corte concluyó su análisis de los acuerdos bilaterales invocados por Bolivia examinando la agenda de los 13 puntos, el orden del día de los 13 puntos, documento que fue redactado durante una reunión del grupo de trabajo constituido por Bolivia y Chile, tratando de asuntos bilaterales en el 2006 y que fue anunciado por los viceministros boliviano y chileno de Asuntos Exteriores. Esta acta enumera todas las cuestiones que los dos estados debían examinar en el marco de sus cuestiones bilaterales. El punto 6 de esta agenda... Estamos haciendo combinación clave, escuchando parte del resumen del fallo de la Corte de La Haya, que recordemos está hablando sobre la demanda de Bolivia de obligar a Chile a que se siente a negociar por una salida soberana al mar. Ya se han podido desglosar varios puntos que pueden dar una idea de lo que va a decidir la Corte de La Haya. Por ejemplo, el presidente de la Corte señaló que la obligación de negociar no implica la obligación de llegar a un acuerdo, lo que podría dar un atisbo de que el Tribunal de La Haya va a fallar a favor de Bolivia, en el sentido de que Chile tiene que negociar, pero no necesariamente esa negociación tiene que llegar a algún puerto o alguna decisión. También ha dicho que la obligación de Chile de negociar no puede ser deducida, por ejemplo, de la declaración de Charaña, que es parte también de los argumentos de Bolivia en este caso, en esta demanda por obligar a negociar a Chile por una salida al mar, lo que también da una idea de lo que pueda decidir la Corte de La Haya en los próximos minutos. Este fallo está siendo seguido desde el Palacio de la Moneda por el presidente Piñera, también con el canciller Ampuero, que finalmente no viajó a Holanda para estar presente ahí, a diferencia de lo que sí hizo el gobierno de Bolivia, con una extensa delegación encabezada por el propio presidente Evo Morales. También en el Congreso Nacional de Chile se está siguiendo. En Antofagasta también la alcaldesa ha dispuesto una pantalla gigante para poder seguir el fallo de La Haya. Estamos en pleno resumen, en plena lectura de este fallo. Lo seguimos escuchando aquí en la 92.9. Y aún menos en lo que respecta el aspecto específico del acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. En base al examen de los argumentos de las distintas partes y de los elementos que cada una ha presentado en guisa de prueba, la Corte concluye que los instrumentos bilaterales invocados por Bolivia no establecen la obligación por parte de Chile de negociar el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico.
Luego la Corte pasó a examinar el argumento según el cual la obligación de Chile de negociar el acceso soberano al Océano Pacífico está igualmente fundamentada en varias declaraciones y otros actos unilaterales por parte de Chile. Según la demandante, queda claramente establecido en el derecho internacional que las declaraciones escritas o verbales que emanen de representantes de los Estados y indiquen una clara intención de aceptar obligaciones con respecto a otro Estado pueden generar efecto jurídico sin que esto requiera un compromiso recíproco por parte del otro Estado. Bolivia identifica un número de declaraciones y otros actos unilaterales de Chile que, considerados individualmente o considerados como conjunto, darían lugar, en percepción de Bolivia, a una obligación jurídica por parte de Chile de negociar su acceso soberano al Océano Pacífico. Chile concuerda con Bolivia que las declaraciones unilaterales sí pueden engendrar obligaciones jurídicas, si tales declaraciones demuestran claramente la intención por parte del autor de esas declaraciones de que éstas sean vinculantes. Sin embargo, la carga de la prueba para probar la existencia de una obligación vinculante basada en una declaración unilateral es una carga muy dura de cumplir. La declaración tiene que ser clara y precisa y las circunstancias en torno a la declaración y las reacciones ulteriores tienen que ser tomadas en cuenta también. La Corte recuerda que ha expuesto en los siguientes términos los criterios que se han de aplicar para decidir si la declaración de un Estado entraña obligaciones jurídicas, y cito: se reconoce que las declaraciones manifestadas en calidad de actos unilaterales relativos a situaciones legales o fácticas pueden tener como efecto la creación de obligaciones jurídicas. Las declaraciones de esta índole podrían, y a menudo son, muy específicas. Cuando es intención del Estado que efectúa la declaración quedar vinculado a tenor de sus términos, esa intención confiere a la declaración la naturaleza de compromiso legal. A partir de entonces, el Estado está obligado legalmente a seguir un curso de conducta coherente con la declaración. Un compromiso de esta índole, si de efectuarse públicamente con la intención de quedar vinculado, si bien no se hiciera dentro del contexto de unas negociaciones internacionales, sería vinculante. Fin de la cita. La Corte también declaró que para determinar el efecto jurídico de una declaración por una persona que representa al Estado, se ha de examinar su contenido, así como las circunstancias en las que se efectuó. La Corte señala que las declaraciones de Chile y otros actos unilaterales en los que se fundamenta Bolivia se manifiestan no en términos de la adquisición de una obligación jurídica, sino de voluntad de entablar negociaciones sobre la cuestión del acceso soberano por Bolivia al Océano Pacífico. Por ejemplo, Chile declaró que estaba. Estamos escuchando parte del fallo de La Haya que ha empezado a leer hace unos 50 minutos el presidente de la Corte, y donde ya ha dado algunos atisbos de lo que dirá el fallo finalmente, donde, recordemos, lo que está haciendo Bolivia es pedir que Chile se lo obligue a negociar, que se siente a negociar por una salida al mar. Tenemos al teléfono para ver las primeras impresiones de lo que está ocurriendo a esta hora en el fallo de La Haya, alguien que es panelista de Combinación Clave, Lucía Damert, que es académica de la Universidad de Santiago, que es también experta en estos temas. ¿Cómo estás, Lucía? Muy buenos días. Hola, buenos días, Ricardo.
Lucía, de lo que has podido escuchar hasta el minuto, ¿con qué te quedas? Ya lo decíamos acá, el presidente de la Corte ha hecho algunas alusiones a que Chile está, si bien puede ser obligado a negociar, esto no implica que esa negociación tenga que tener un resultado, lo que da algún atisbo de que se va a fallar en ese sentido. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, este es un fallo súper complejo. Requiere no solamente escucharlo, sino que después probablemente leerlo con mucho detenimiento. Como ya sabemos, la Haya en sus fallos tiene declaraciones que con una o dos palabras puede cambiar totalmente la interpretación de lo que uno entiende rápidamente. Sin embargo, pareciera que por ahora, hasta lo que hemos escuchado, varios de los argumentos bolivianos han sido desechados por la Corte. Llevan 4. Exactamente. Sobre todo la necesidad, digamos, esta discusión que hay entre voluntad de diálogo por un lado y obligación de negociar por otro. Y al parecer todo indicaría que la Corte está un poco yendo por el lado que por ahora no encuentran necesariamente fundamentos para la obligación de negociar. Y si no hay pruebas de esta intención, probablemente podría haber un fallo que lo que diría es que ojalá hubiera diálogo y voluntad, pero no necesariamente una obligatoriedad en la negociación. Pero creo que igual hay que esperar hasta el final, porque no es menor que la Haya hace todo el recuento, hace un recuento histórico además, y después termine diciendo que dadas las condiciones es bueno que se negocie. Yo creo que hasta ahora lo que no puede ver es una lectura de un fallo que pareciera ser bien aspectado para la posición chilena. Para Chile, ¿no? Sí, yo creo que por lo pronto eso es lo que he dicho hasta ahora. Sí, estamos hablando con Lucía Damer, académica de la Universidad de Santiago, por el fallo de la Haya que se está leyendo en estos minutos. Entre las posibilidades que se han dicho en los últimos días, Lucía, estaba precisamente el peor escenario para Chile era que tuviera la obligación de negociar, pero además que esa negociación tuviera un resultado específico, lo que pondría mucha más presión a Chile y se vería como una derrota. Y uno de los puntos que tú lo tocaste ahí es de que, al parecer, por lo que hemos escuchado hasta ahora, va hacia ese lado, es que se reconozca la intención o quizás la necesidad o algún atisbo de que Chile debe negociar pero no la obligatoriedad, como es lo que busca Bolivia en este caso, ¿no? Así es, yo creo que, el escenario donde se iba a generar un espacio de obligación de negociar y además de negociar soberanía era un escenario muy improbable, realmente muy improbable, porque además el tema de la soberanía no está en el tapete, ni la salida al mar, ni nada de eso. Lo que estaba en la discusión era la obligación de negociar. Y hoy día, hasta ahora, como estamos conversando, la obligación de negociar pareciera no haber estado en las bases jurídicas de lo que está estimando el fallo por ahora. Por ende, lo que el fallo podría llegar a decir es que ojalá hubiera voluntad de diálogo, pero que no en cuenta que hayan habido, digamos, obligación de negociar en los actos que Bolivia ha señalado como actos que indicarían que hay una obligación. Y en ese sentido, lo que puede pasar es que el fallo diga que no le da la razón a la solicitud de Bolivia. Estamos viendo ahora que el presidente de la Corte está diciendo que los actos de Chile son de voluntad, precisamente como estábamos hablando, Lucía, y no expresarían obligación de negociar, es decir, que Chile nunca se ha comprometido en ese sentido a negociar una salida soberana al mar, que es lo que pide Bolivia. ¿Cómo ves tú lo que pueda pasar dependiendo de lo que diga este fallo en específico? Lo hablábamos acá antes con el panel, que después viene como todo el desglose, la letra chica, digamos, de cómo se debe llevar a cabo en caso de que sea favorable o desfavorable para Chile. Sí, bueno, esto es bastante directo, ¿no? La demanda de Bolivia tiene 8 argumentos. Hasta ahora la Corte ha desechado 6, ¿cierto? Si la Corte desecha los 8, no hay mucho más que hacer. El proceso se da por terminado, y ahí lo que queda es la política pública, la política exterior, donde Chile tiene que reconocer espacios de diálogo, y obviamente Bolivia también, ¿cierto? Espacios de diálogo constructivo con un vecino que no se va a ir a ningún lado, sino que va a quedar ahí al lado. Históricamente mejorar los niveles de relación y todo eso. Pero hay que esperar, porque quedan 2 argumentos
y con uno solo basta para generar un escenario distinto. Con uno solo basta para generar un escenario donde sí haya un espacio, una pequeña ventana de oportunidad para que el gobierno boliviano reitere su necesidad, digamos, de una obligación de negociar. Lo que uno mira hasta ahora, Ricardo, es que la Corte está siendo bastante más favorable a la interpretación que ha entregado Chile a lo largo del tiempo, y es que no hay bases jurídicas como para solicitar un proceso donde se obligue a negociar a Chile en ese sentido. Mira, estamos viendo acá en los medios nacionales que el veredicto dice que no se establece obligación de negociar, según el veredicto de La Haya, que ya debe estar terminando la locución. Agradecemos a Lucía Damert por este contacto, y ya tendremos tiempo, Lucía, para analizar acá en el panel los resultados más en frío de este fallo de La Haya que se está leyendo en este momento. Muchas gracias, Lucía. Así es, muchas gracias a ti. Saludos. Ya lo decíamos, hay veredicto en La Haya, no se establece la obligación de negociar, lo que implicaría un triunfo para Chile en ese sentido. Habría que ver, y eso es lo que viene después, el desglose de este fallo, para ver bien los matices, la letra chica de cómo se debe llevar a cabo este fallo de La Haya. Algo que está ocurriendo en estos minutos, hay expectación, por supuesto, en el Palacio de la Moneda, también en La Haya, pero como decíamos, ya hay este veredicto de que no se obliga a Chile a negociar en esta demanda de Bolivia, que, como recordemos, el punto central era obligar a Chile a sentarse a negociar una salida de esta histórica demanda boliviana. Mañana volvemos con combinación clave, pero yo, antes de irnos, le cuento que le puedes decir adiós a las excusas, ya es que las cosas pasen. En octubre, Banco Security te apoya para que viajes donde quieras, cambies tu auto, renueves tu hogar con los mejores beneficios con tu tarjeta One o solicitando tu crédito de consumo a tasa preferencial. Más información en bancosecurity.cl. Y todos los viernes y sábados, música en vivo en nuestro restaurante El Cid. Te esperamos en Hotel Sheraton Santiago. Y el secreto del éxito está en tomar riesgos, superar desafíos, vive la vida a concho, tomando buenas decisiones. Baterías Hankook, mucho más. Vamos a estar siguiendo el fallo de la Corte de La Haya. Mañana estará Fernando Pausen acá para poder desglosar y dar todo el resumen del fallo con la opinión de los paneles del mostrador en La Clave. Quédense en la sintonía de la 92.9 porque ya viene Emprender es Clave con María Elena Dressel. Sean felices. Chao.